Buenas noches, estamos en Crónica Digital, domingo, Domingo, domingo 13 de agosto a las 9 y algo de la noche, 9:12, por lo que veo acá, 9:12. o 9:12. a las 21:12, ¿cierto? Ahí ¿Cómo está estamos. Juan Andrés? La semana ha estado movidita Muy en todos los movida sentidos, en todos y los va a sentidos, seguir. Y va a seguir. y parece que la cosa se está agilizando mucho. Yo quisiera iniciar, ¿no es cierto?, planteando que en este programa una especie de recuento, un recuento necesario de lo que ha ido ocurriendo en el conflicto en Ucrania a propósito, ¿no es cierto?, de los giros que se están implementando, que se están dando, y de cómo le damos a esto también una mirada, un paralelo, o cómo vamos explicando lo que está ocurriendo en Níger, una situación que se está calentando cada vez más, y en vísperas de lo que se viene a mediados de agosto, ¿no es cierto? Que es este encuentro de los, nada menos que de los BRICS, y de lo que puede significar eso desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de este nuevo orden, de esta nueva reconfiguración que se está haciendo y que se está implementando poco a poco, ¿no? Al alero de este contexto. Juan Andrés, ¿cómo ves eso? ¿Cuál es tu Sí, mirada? yo creo, Omar, que, bueno, otras veces lo hemos dicho, pero efectivamente no pasan 7 días y se siguen produciendo situaciones muy dinámicas a nivel planetario, a nivel de regiones. Los impactos de las regiones son fuertes a nivel del planeta entero. Yo creo que efectivamente ya los BRICS, la reunión de los BRICS se está tomando toda la agenda política, geomilitar, económica, financiera. Yo con mucha humildad, pero con mucha convicción, le digo, amiga, amigos, métanse a ver eso, porque ahí, de mi punto de vista, vienen los cambios más grandes que se podrían producir en la humanidad, en los terrenos financieros, económicos, políticos, correlaciones, bloques, en la perspectiva de ir en una línea de superación de la hegemonía del capitalismo salvaje, concretamente Estados Unidos y la OTAN, Europa. Eso es más o menos en concreto. Entonces, además, se produce hoy día un aniversario más del nacimiento del comandante Fidel Castro, con todo el legado que dejó y que sigue vigente. Y digo esto también porque, a propósito de eso, uno, como era su costumbre en realidad, pero uno de los grandes líderes que proyectó la relevancia de los BRICS para nuestra región y la necesidad de avanzar en un bloque de naciones integrado fuerte que toma después el nombre de CELAC, es precisamente Fidel. Fidel habla mucho de eso, habla mucho de esas correlaciones. A mí me tocó cuando el Partido Comunista de Chile cumplió 100 años, hay un video por ahí dando vuelta en YouTube. Me tocó hacer una exposición a propósito de esto, eh, hace unos cuantos años atrás ya. Y efectivamente, uno ve desde el punto de vista marxista cómo se van proyectando las cosas que el propio Marx visualizó también desde la perspectiva de lo que era la crisis del capitalismo salvaje en su fase especulativa financiera y cómo se abría camino eventualmente una nueva humanidad, que una nueva humanidad que está en juego también de extinguirse definitivamente. Hubo una reunión muy importante sobre los países que tienen alguna incidencia en la Amazonia. Eso también yo diría que es relevante. Hay varios países, por cierto Brasil, que son parte del BRICS. En la reunión de los BRICS, donde está Sudáfrica, donde está la India, hay una lista grande de países que están solicitando integrarse a los BRICS, entre ellos Argentina, Venezuela, varios países del Oriente Medio, de África, en fin. Pero hay un punto relevante en ese sentido, a propósito de los BRICS, que es súper importante destacarlo. En esta reunión se va ya a dar el pie
ya está conformado, pero se va a dar el pie ya de su realización en la política financiera planetaria del Banco del BRICS, que está encabezado por la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Y ahí viene un tema fuerte porque, como hemos dicho otras veces, cuando se producen estas crisis y la especulación del capitalismo salvaje, viene el tema monetario y ahí uno de los temas va a ser ese, en la reunión. El tema de la moneda, que ya está siendo superada en los intercambios bilaterales por algunas potencias, por algunos bloques. Lula ha planteado, Fernández de Argentina ha planteado la necesidad de avanzar en nuestra región respecto a una moneda única. Esto no es un capricho teórico ni academicista, esto es una necesidad histórica, hay que verlo así. Chile no es un país externo a estas situaciones, muy por el contrario, pero muy por el contrario. Si alguien cree que todas estas cosas hay que mirarlas por el lado, está recontra equivocado. Yo creo que más bien habría que adelantarse y no seguir postergando análisis y decisiones que van en esta dirección. Me refiero a Chile. Otro tema relevante de los BRICS, junto con el tema monetario, junto con el tema del banco de los BRICS, que eventualmente va a ir en la superación del FMI. Eso es, en lo concreto. El pronunciamiento del presidente de México, López Obrador. El presidente López Obrador ha dicho que México hay que entender muy bien lo que dice, por razones geopolíticas, por quien tiene como vecino, para México no es hoy día una buena opción entrar a los BRICS. Repito, por situación geopolítica y para quien tiene como vecino, Estados Unidos. Para México no es adecuado en este momento ingresar a los BRICS. Pero dicho esto, él ha saludado y ha estimulado a distintos países que están tomando la decisión de involucrarse, de incorporarse a los BRICS, que lo hagan. Yo creo que es una decisión muy soberana que una vez más muestra la sabiduría de la política exterior mexicana en campos adversos, porque hay que entender muy bien lo que dice el presidente AMLO cuando habla del vecino que tiene, ¿no? El vecino fronterizo. Eh, por tanto, yo diría, Omar, que las cosas van en esa dirección. Creo que incluso el Oriente Medio se está estremeciendo bastante con esto. Ahí hay posiciones muy distintas de la que aquí se percibe, muy distintas. Incluso Arabia Saudita está mirando en la dirección de los BRICS. En fin, o sea, yo diría que hay una lógica de arrastre en esta dinámica que, ahora, si alguien desde una posición de izquierda, que yo dudo que sea de izquierda, empieza a cuestionar todo esto desde la perspectiva de que los BRICS no son, ¿cómo decirlo?, el comunismo en su fase final, por favor, o sea, yo diría, analicemos, la historia nos ha enseñado a golpes y porrazos, duros, la caída de los socialismos reales, entre otras. Analicemos mejor en su mérito lo que el propio comandante Fidel decía, lo que dijo en su momento Putin, lo que ha dicho en los líderes de la India, lo que dijo Fidel, lo vuelvo a repetir, lo que han dicho distintos pensadores que le dan una dimensión a esta perspectiva, lo que han dicho, por cierto, el Partido Comunista Chino y Xi Jinping, su líder, en el sentido de la importancia que tiene. Yo cierro, Omar, diciendo, amiga y amigo, pongamos la mirada y nuestra perspectiva y nuestra atención en esta reunión de los próximos días que es tan importante. No está desvinculada a lo que está ocurriendo en África. Por ahí anda corriendo un videíto donde Macron se burla del presidente de Nigeria o de Níger, no estoy seguro, que no es el líder rebelde, es el otro presidente, pero se burla. Mire, búsquenlo para que no crean que uno le está pasando película y se van a dar cuenta que se burla, se burla. Así de simple, no les digo más para que lo busquen. Europa está media desestabilizada. Yo creo que los gobiernos europeos están entrando a una fase un poco crítica. Bueno, apelan a la represión, la reunión de CELAC con la Unión Europea, que nosotros aquí le hicimos una mirada. La Unión Europea intentó imponer sus términos de referencia y no lo pudo hacer del todo, ganó algunas cosas, pero no pudo hacerlo del todo. El conflicto militar en Ucrania, cada día que pasa, sigue teniendo una lógica de desgaste brutal para el pueblo ucraniano.
el Papa en su última gira en Lisboa ha vuelto a reiterar la necesidad de la paz y sigue gestionando en esa dirección. Zelensky sigue tosudamente, violentamente, de una manera muy criminal, empujando en la dirección que empuja, cada vez menos gente le cree que a eso sea en aras de la libertad. Hay un estudio que tampoco los medios de comunicación criollos de nuestro país le han dado mucha importancia, pero hay un estudio muy fuerte en Estados Unidos donde señala que la mayoría de la ciudadanía norteamericana no quiere que se le dé más recursos financieros y militares a Ucrania, a Zelensky, la ciudadanía norteamericana. Entonces, cuando aquí en Chilito hay algunas voces de patriotismo, chauvinismo y un montón de otras cosas más que, oh, la libertad, y le prestan ropa a Zelensky, bueno, en el propio Estados Unidos la ciudadanía, por lo menos un dato, no digo más que eso, la ciudadanía de Estados Unidos eh, no quiere más que Estados Unidos financie la guerra de Ucrania y le dé recursos a Zelensky. No quieren más, no quieren. Entonces, bueno, hay que mirar con cierta perspectiva también el curso de los acontecimientos, Omar. Sí, Juan Andrés, mira, frente a lo que tú planteabas, yo creo, ¿no? Que también se da en este cuadro internacional, primero que ya se constata de manera cruda, directa, el estancamiento de lo que se conoció como la contraofensiva de los primeros días de junio por parte del ejército ucraniano. Eh, que en este caso sabemos, ¿no es cierto?, como lo hemos dicho, lo hemos repetido en muchos otros programas, que el ejército ucraniano en realidad es una composición, ¿no es cierto?, de un conjunto de militares traídos de diferentes lugares, además de los propios ucranianos, por cierto. Bueno, esa contraofensiva hoy día está frenada, pero además está ocurriendo una cosa más grave para ellos todavía, y es que el ejército ruso está avanzando por un área del norte y está rompiendo líneas. Por tanto, la situación se está volviendo muy grave desde el punto de vista militar. Desde el punto de vista financiero, tampoco se logra, ¿no es cierto?, lo que se tenía establecido en este caso por la OTAN y por el gobierno norteamericano, en el sentido de la debilitar en la perspectiva que ellos tenían pensado que se hiciera. Desde el punto de vista de la economía, tampoco logran, ¿no es cierto?, lo que ellos necesitaban, porque la Federación Rusa está lejos de estar aislada. Está la reunión con estos 50 países de África, está la reunión con el mundo de Asia, bueno, su relación con la India, etcétera, etcétera. Lo que hace que en realidad la perspectiva o lo que soñaba, ¿no es cierto?, esta construcción político-militar a partir de la OTAN no se esté cumpliendo. Y eso provoca que se intente buscar alguna salida negociada a partir de una serie de propuestas elaboradas por Ucrania que en el fondo son para no negociar, porque a nadie se le ocurre plantear una negociación, ¿no es cierto?, a partir de la rendición. No conozco a nadie que quiera negociar en esas condiciones. Por tanto, todo lo que se está haciendo desde ese punto de vista es sencillamente extender el conflicto militar y extenderlo a puntos peligrosos. Nosotros hemos hablado en otros momentos, ¿no es cierto?, de la posibilidad del ingreso de tropas polacas, que ya están, por cierto, como mercenarios, pero una cosa es estar como mercenarios y otra cosa es el ingreso de tropas polacas como tal, lo que implica, ¿no es cierto?, una escalada superior. Hoy día se está en esa situación, en ese conflicto. Ese conflicto ha permitido abrir una serie de brechas. Yo diría que el elemento más fundamental tiene que ver con el hecho de que a la comunidad internacional, cuando se le robaron los recursos a Libia,
poco le importó. Cuando se le robaron los recursos a Venezuela, poco les importó. Cuando se tocaron los recursos de la Federación Rusa, un país con capacidad nuclear, en ese momento muchos países dijeron, ¿saben qué? Parece que esta situación es insostenible. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, es que el BRICS va pensando en una nueva forma de coordinar la economía. Y es que esta forma de coordinar la economía significa, ¿no es cierto?, escapar al control no solamente del dólar, sino que también a los controles norteamericanos, ¿no es cierto?, del intercambio. Y a que no se produzcan ese tipo de sanciones, porque son unilaterales, porque están fuera del derecho internacional y porque atentan, ¿no es cierto?, contra la vida de las personas, contra los pueblos. Esa es la situación que permite y que abre la cancha para que hoy día, ¿no es cierto?, a mediados de agosto, puede ser que esa instancia se logre. Eso, al alero, ¿no es cierto?, de que el golpe de Estado en Níger, esta alzada de militares nacionalistas, hoy día, ¿no es cierto?, se ve amenazada a propósito de ocupar a Nigeria como un posible país, ¿no es cierto?, invasor. Nigeria es una gran potencia dentro de África, 250 millones de habitantes, la posibilidad de enviar 25.000 efectivos. Sin embargo, eso no asegura un triunfo, porque puede involucrar a otros países y se puede desarrollar ahí un punto de conflicto muy grande, incluyendo, por cierto, Argelia. Ojo con eso, porque puede haber una respuesta desde Argelia. Desde ese punto de vista, entonces, la situación internacional es tensa y se acelera, como lo hemos dicho durante todo este tiempo. El reloj parece que va rodando a una velocidad impresionante. Les recuerdo que estamos en Crónica Digital, analizando la semana política. Juan Andrés, en América Latina también la cosa está movida. Te Quiere mueve. decir, la situación en Ecuador, las elecciones hoy en Argentina. ¿Cómo ves tú? Muy grave lo de Ecuador, el asesinato de este candidato, ¿no? Y de la implicancia que Salta, tiene. sí, salta en Ecuador una situación que ahora aparece para la región como un dato de realidad, pero que viene de ese tiempo. Y es que las transnacionales del narcotráfico operan a ese nivel, porque el asesinato de este candidato presidencial, la investigación que se está haciendo parte de una hipótesis y que se ha ido comprobando, y es que esto lo hace una transnacional de narcotráfico, que digo transnacional porque operan no solamente en Ecuador, y hay que mirar con atención lo que esto implica, porque en el fondo no es primera vez que en Ecuador, ni es el único país de nuestra región donde se cometen crímenes políticos para desestabilizar procesos electorales. Aquí estamos cerca de una situación que implicó también el intento de evitar que el presidente Allende asumiera luego de la elección, que fue el asesinato del general Schneider, comandante en jefe del ejército, por un comando que lo hemos dicho otras veces, documento del el ex comandante en jefe del ejército de Chile, junto con la aprobación, por decirlo de alguna manera, del cuerpo de generales en ese momento, estamos hablando de un tiempo atrás, no mucho, que señaló esto. O sea, ya no es solo los documentos desclasificados de Estados Unidos, es también la voz institucional del ejército chileno que asume el crimen de uno de sus comandantes jefes. Después vino el asesinato ordenado por Pinochet, ordenado por Pinochet del general Prat y su esposa en Buenos Aires. Entonces los crímenes políticos en nuestra región no son precisamente cosas excepcionales, como algunos nos quieren hacer creer. Yo he citado varias veces un texto muy interesante del ex canciller
y además a propósito de las protestas, uno de los líderes políticos, porque hubieron muchas y muchos, de las protestas nacionales, del empuje en esa dirección, que es Gabriel Valdés, ¿no? Que él señala esto, dice, a propósito del recorrido que hace un poco la historia de Chile, una historia a medias, dice. Pero siempre estamos hablando de la democracia, pero habría que hablar a medias, bastante a medias. Es interesante el análisis que él describe y sus diálogos con Allende también son interesantes. Pero bueno, digo esto porque creo que es recurrente este tema de los crímenes políticos para desestabilizar procesos. En este caso, y allá hay una frase dicha en Chile por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve: no queremos que se repitan cosas como la que ocurre en Ecuador en Chile. Ojo, ojo, ojo. Porque sabe lo que pasa, amiga y amigo. Eh, Aquí en nuestro país han habido en forma recurrente también el uso del crimen político. En otro momento fue el Mercurio, financiado por la CIA, fueron partidos de derecha y otros también, del centro, también con financiamiento, de acuerdo a las investigaciones reveladas. O sea, no estoy hablando de una cuestión que a mí se me ocurra, ni una falacia, ni una mentira, estoy hablando de hechos concretos. Bueno, pero en el caso de Ecuador hay la línea de investigación es una transnacional del narcotráfico que opera en la política como operan en Colombia, como operan en México, como que operan en Bolivia y también como operan en Chile. También. No nos miremos para el techo, no nos hagamos las lesas ni los lesos. Entonces, ojo, que aquí hay situaciones que yo diría revisten una gravedad muy, muy fuerte, porque lo que uno puede observar en el caso de Ecuador, y con esto cierro ese tema, es que lo que se está buscando es impedir que la ciudadanía se pronuncie soberanamente, en primer lugar, y en ese pronunciamiento soberano elija a una candidatura que esté por las transformaciones y por la continuación de las transformaciones que llevaron adelante los gobiernos encabezados por Rafael Correa. Así de concreto. Entonces, miremos con precaución y con cuidado lo que está ocurriendo en Ecuador. Insisto, no es un país en donde este tipo de hechos, crímenes políticos y otros procesos de desestabilización no se hayan producido antes, se han producido de manera casi recurrente. Aquí lo relativamente nuevo es que aparece protagonizando un crimen político una transnacional del narcotráfico, y eso es un dato de realidad que hay que mirar con atención en toda nuestra región, porque las transnacionales del narcotráfico también tienen direccionalidades políticas y ellos están atacando la soberanía de los estados. Ellos lo que buscan es, al calor del capitalismo salvaje y del neoliberalismo, la no presencia y sobrepasar a los estados en los territorios, pero no solamente en los territorios. Aquí en Chile tenemos ya situaciones concretas en donde hay zonas del territorio donde la falta de Estado, la ausencia de Estado ha sido una de las causas por las cuales los grupos transnacionales del narco se han metido con la fuerza que se han metido. Es que también se meten en el sistema financiero, en el sistema bancario. O sea, hoy día en Chile y en toda la región hay una serie de apuestas que no tienen control de ningún tipo y que están operando en el mercado financiero. Entonces, cuidado que no es, la cosa no es como algunos creen, ¿eh? Como las películas de Hollywood, que además algunas de ellas están financiadas para blanquear al narcotráfico. Son recachadas y actúan actrices y actores súper potentes y todo eso, pero están financiadas para blanquear al narcotráfico. Esa es la dimensión de este poder que se ha ido gestando. Colombia, en parte Venezuela han dado una guerra frontal y la han ido superando, la han ido ganando. El único país que no enfrenta al interior de su país, y valga la redundancia, que enfrenta de verdad este negocio y esta adicción masiva y multitudinaria que destruye conciencia, destruye seres humanos, es Estados Unidos. Porque Estados Unidos le exige a otros países
pero al interior de Estados Unidos hacen casi nada, nada. O sea, Estados Unidos es el mercado más grande del consumo de cocaína y estupefacientes duros. Es el consumo más grande del mundo. Ahí están orientados muchos carteles, muchas transnacionales. Pero además es un mercado en donde el negocio financiero del lavado de dinero opera ya a escala de billones de dólares, billones y billones de dólares. Pero Estados Unidos no hace nada al interior del país, o casi nada, para no decir nada, o casi nada respecto de enfrentar este flagelo, y le pide a Colombia, y le pide a Venezuela, y le exige a medio mundo, pero al final retribuyen con mecanismos financieros que son de lavado de dinero a niveles de billones y billones de dólares. Bienvenidos al Café Crónica Digital, un espacio donde la cultura y la amistad se funden en un delicioso y rico café. Los invito aquí a la Plaza Brasil, en Maturana con Huérfanos, la esquina donde la cultura te invita a ser parte de esta gran comunidad que se llama Café Crónica Digital. Juan Andrés, y sobre el tema de Argentina, ¿cómo ves tú? Así, a primera, yo creo que esto hay que abordarlo la próxima semana con mayor detalle, pero así, dentro de lo que está ocurriendo recién, ¿no? Bueno, los datos que hay y no resulta para Argentina tan nuevo. Yo creo que para nosotros podría resultar, pero no es para Argentina. Más que novedoso, lo que se está un poquito ratificando es el crecimiento fuerte de una derecha argentina, que en este caso, lo nuevo de esa derecha es Milei. Vean, amigas y amigos, bueno, yo creo que muchas y muchos conocen los discursos de Milei, pero vean el video de su acto final. Es impresionante. Bomba atómica, edificios que se explotan, Es una cuestión impresionante el tipo de imágenes y el tipo de idea y de ideología que Milei proyecta. Es un tipo armado, es un tipo que le han preguntado, por ejemplo, por China, y él dice: yo rompería las relaciones de Argentina con China, violando una tradición que viene de mucho, mucho tiempo, cuando en el gobierno del presidente Arturo Illia, estamos hablando del siglo pasado, cuando China no era lo que es ahora, el presidente Arturo Illia motiva al presidente Eduardo Frei Montalva para empujar los dos países una relación más simétrica y de mayor interacción con la naciente China, porque Illia visualiza la relevancia del Asia-Pacífico y ve a China no como un adversario doctrinal e ideológico, como lo hace Milei, sino que lo ve como un socio en el área de un camino hacia la paz, de la diversidad, de diversos proyectos nacionales en el planeta, en fin. Pongo este punto porque Milei representa y expone una perspectiva de una Argentina inédita. Ojo, si es que llegara a seguir adelante y llegara a ser presidente de Argentina. Inédita. O sea, es una Argentina que daría la espalda a su tradición histórica en muchos aspectos. Derechos sociales, salud, educación. Él lo ha dicho. Privatización del sistema de salud, privatización del sistema educativo. Él ha dicho también terminar con los derechos sociales referidos a la diversidad de género y todo ese tipo de
cuestiones que han sido muy duras en Argentina de lograr por las mujeres y por las diversidades de género. Muy duras, muy duras. Son batallas que siguen adelante, que son tremendas y terribles, terribles. Milei es un tipo que tiene una doctrina, no del conservadurismo clásico, sino que de el neoliberalismo que arranca para adelante desde el punto de vista de una visión estratégica que implica simplemente terminar con lo que pudiera significar una nación de derechos sociales relativamente garantizados como Argentina. Yo insisto en este punto. La pregunta es ¿por qué? Y eso es súper importante. De alguna manera también lo tenemos aquí. ¿Por qué hay tantas argentinas y argentinos que le creen a Milei? ¿Qué está pasando en Argentina que le creen a Milei? Y yo no soy, Omar, de los que fachos pobres y los descalifico porque mi construcción leninista y recabarrenista me dice que cuando uno que quiere ser un revolucionario de verdad honesto, desprecia a las masas en su concepción real como son, mejor que se vaya para la casa. Lenin lo dice casi textualmente como lo estoy diciendo yo. Porque es una interpelación. O sea, yo creo que hay que explicarse a Milei desde una serie de procesos que en Argentina han quedado inconclusos, que fueron retrotrayéndose con el gobierno de Macri, pero bajo pandemia y con la presión del Fondo Monetario Internacional, el gobierno actual ha tenido tremendas dificultades para enfrentar este tipo de situaciones, pero en definitiva también ha provocado secuelas socioeconómicas fuertes y grandes en un país donde hay una cierta tradición larga para atrás de derechos sociales y económicos, pero por otro lado hay una experiencia reciente de traumas socioeconómicos terribles. Argentina de la década de los 80 no conocía lo que era la hambruna a la dimensión que la tuvieron. A la dimensión que la tuvieron. No digo que no la hayan tenido antes, pero a la dimensión que la tuvieron. Y por otro lado, una dictadura feroz que masacró a una parte muy importante del pueblo argentino, 36.000, si yo no me equivoco, ejecutados, detenidos y detenidos desaparecidos. O sea, estamos hablando de una cantidad terrible. Hambruna, desigualdad, experimento fallido en la década de los 90, cuando se les ocurrió por allá por Gran Bretaña y a los yanquis la famosa tercera vía, el posmodernismo campeando borracho y borracha para todos lados, tirando porquería, y también aquí agarramos papa con la famosa tercera vía. Entonces Toledo en Perú, miren lo que terminó, fracaso social y político y económico tremendo y brutal. Lago en Chile, miremos lo que terminó. A algunos les gustará decir que fue tremendo gobierno, pero no parece que no fuera tan tremendo gobierno, en ninguno de los aspectos. Tomando en cuenta que además los fenómenos de corrupción, Mogate mediante, implicaron de que fue la UDI la que toma el protagonismo en Chile, desplaza la Renovación Nacional, y la UDI, Longueira va a la moneda a decirle, presidente, aquí está la carpetita. Si yo hasta no me equivoco, era una carpetita de color azul. Aquí está la carpetita para que la firme. Y se le llamó Agenda Pro Modernización del Estado, así se le llamó el acuerdo, y ahí baja todo el Mogate y en fin, y otras cosas más. En Argentina también, pues en Argentina, recuerden ustedes, de la Rúa arrancan un helicóptero fuera del Palacio de la Casa Rosada de Argentina, la Casa de Gobierno. Las masas multitudinariamente estaban en las calles pidiendo que se fueran todos, todas y todos. Había una situación de hambruna y de crisis social, los corralitos tremenda y terrible. Ese fue un trauma para Argentina, un trauma grande. Entonces también para explicarse por qué hay tanta gente que le cree a Milei y a esta derecha, ¿por qué? Hay que buscar las razones. Yo creo que no se saca nada con esta tautología reaccionaria, no revolucionaria, de no explicarse los fenómenos que derivan en que importantes cantidades de personas terminan buscando en ese carril una cierta certeza para sus vidas y finalmente derivan en el voto. Habrá que mirar el resultado más concreto de las PASO que le llaman allá, pero tengo la primera información que tengo es que se ratifica que Milei sigue creciendo. Tengo entendido que a los peronistas no les está yendo mal, pero tampoco les está yendo tan bien.
digo a los peronistas, a la continuidad del proyecto de Fernández, de Cristina Fernández, de Kirchner, fin. O sea, estamos hablando de varias expresiones del peronismo que van en una cierta conjunción. Sí, frente a lo que estás planteando, Juan Andrés, yo quisiera añadir solamente que a mí me parece que en el caso de Ecuador, a lo menos de lo que yo recuerdo cuando fue la elección de Lasso, una de las cosas que quedaba clara con esa elección era lo comprometida que quedaba la economía ecuatoriana en relación, ¿no es cierto?, no solamente al Fondo Monetario Internacional, sino que a las transnacionales. Recuerdo también que hubo mucha crítica a la elección de Lasso por parte de intelectuales de América Latina por su posible relación con el mundo del narcotráfico a través de su banco y de cómo su banco podía servir, ¿no es cierto?, para todo un proceso de lavado de dinero. No recuerdo el autor o autora de un libro que habla, ¿no es cierto?, de la salida de narcotraficantes eh, colombianos desde mediados de los 90, que fueron anclando en Venezuela, en Ecuador, en Chile, en Argentina, ¿no es cierto?, estableciendo una especie, ¿no es cierto?, de lazos comunicantes. Estoy tratando de recordar el nombre del libro. Pero fíjate que ahí ya se marcaba una tendencia que significaba, ¿no es cierto?, la salida de este centro que era Colombia para irse trasladando y modificando en diversos lugares. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, diversificar el llamado negocio del narcotráfico, con todo lo que implica para nuestros países. Eso, asociado a la agenda norteamericana, que cuando tú la ves, ¿no es cierto?, para América Latina, uno de los temas que toca es el narcotráfico, el segundo tema el terrorismo y el tema de la seguridad. O sea, sus puntos, ¿no es cierto?, para poder establecer el control dentro del continente. Y ese control a través del Comando Sur, a través, ¿no es cierto?, de sus personas que ellos envían, ¿no es cierto?, para poder establecer ciertas alianzas de todo tipo. Y eso mismo, ¿no es cierto?, en Argentina, bueno, también toca muy fuerte, pues con la dependencia económica, este acuerdo que hace Macri, ¿no es cierto?, con el Fondo Monetario Internacional, que es un acuerdo histórico. Nunca se había facilitado esa cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero de repente viene y sale volando rápidamente, nadie sabe dónde quedó, pero el país queda, ¿no es cierto?, endeudado. El Estado queda endeudado y por tanto el Estado queda maniatado en la posibilidad de ejercer, ¿no es cierto?, una política de mayor libertad. Y eso se paga caro, pues, se paga caro para los pueblos. Y yo creo que ahí hay razones, más todas las que tú has dado, ¿no es cierto?, de los fracasos, en definitiva, de las posiciones, por decirlo así, más revisionistas o que quieren humanizar el capitalismo y todo ese tipo de cosas, y que al fin y al cabo no logran dar con la tecla necesaria para responder a las necesidades de las mayorías que no la están pasando bien. Y que en eso, y en el caso de Chile, nos toca mucho porque de una u otra manera ahí uno va enlazando, ¿no es cierto?, ciertas posibilidades que se están abriendo también en Chile que las tenemos muy latentes. Y con eso, bueno, recuerdo que estamos aquí en Crónica Digital, en Analizando la Semana Política, y con, bueno, Juan Andrés, y se nos fue Giorgio. ¿Cómo Bueno, vemos eso? no, mira, yo creo que hay que, no sé, con mucha humildad, pero también vuelvo a insistir, con mucha fuerza, digo, hay que mirar la realidad o intentar mirarla. No es fácil, por cierto, no, nadie puede pensar que por solo decirlo es tan simple, no, es complejo. Yo creo, Omar, que aquí estamos frente a una ofensiva que no es de ahora, también lo hemos dicho otras veces, una ofensiva muy fuerte, muy marcada, que va logrando éxitos desde el punto de vista de una correlación de fuerza que crece.
nosotros lo hemos dicho, ya a comienzos de año, el primer año, la derecha, el gran empresariado, empezó a generar una lógica junto con los medios hegemónicos que controlan totalmente y por tanto ellos tienen la posibilidad de incidir en la subjetividad de las personas de una manera muy directa y muy fuerte y muy incontrarrestable. Bueno, fueron construyendo un camino de incertidumbres, de certeza, de fin, que derivó en el primer año en el triunfo del rechazo, luego la elección de constituyentes, pero sobre la base, y esto también hay que decirlo porque es parte del análisis, de una situación que yo creo que nuestro gobierno y nuestras coaliciones no enfrentaron de la manera como creo yo que se debía enfrentar, que es los problemas socioeconómicos que viniendo de la pandemia, viniendo del gobierno de Piñera, empezaron a azotar fuertemente a la ciudadanía y la siguen azotando. Y la siguen azotando. Entonces, aquí hay una conjunción de situaciones que han derivado en una derecha y en un gran empresariado que sigue a la ofensiva. También lo hemos dicho, en un momento tardíamente nuestro gobierno toma la iniciativa respecto de los grandes y graves problemas de seguridad, narcotráfico, lavado de dinero. Es decir, es una conjunción de situaciones que están afectando la subjetividad de la ciudadanía. A mí me impacta que haya personas que dicen que son de izquierda y que no tengan una sensibilidad con respecto a estos asuntos. A mí me impacta mucho. O sea, de repente parece que es cierto que las personas reaccionan cuando les ponen un puñal en el cuello, o se lo ponen a su esposa o a su hija. No sé, de repente me da esa impresión. Porque no es que se esté inventando, no es que solo sean cifras. Aquí hay muchas situaciones de inseguridad ciudadana. Mira, hay estudios que están mostrando que la cantidad de organizaciones sociales en territorio que funcionan un poco al aire libre, funcionan en estos espacios públicos, se han ido retrayendo. Y una de las razones, no digo que sea la única, por las cuales se retraen, es que los espacios públicos los controlan las bandas organizadas, el crimen organizado, el narcotráfico, y finalmente terminan siendo parte propietaria de estos espacios. Entonces, yo francamente creo que ahí hay un punto de referencia que creo que es re importante, porque si bien tardíamente nuestro gobierno, siendo un gobierno de izquierda, progresista, tomó esta cuestión, y la tomó en la macrozona sur y la tomó en la macrozona norte, y ha ido avanzando. Yo vuelvo sobre un tema. El subsecretario del Interior anuncia viaje a Bolivia, a La Paz. Y anuncia viaje para abordar con el gobierno boliviano y las autoridades bolivianas, con un país hermano, con el carácter que tiene ese gobierno, los temas de migración a escala humana, los temas de narcotráfico, cómo enfrentarlos en conjunto. Esto no lo había hecho la derecha, porque la derecha es chauvinista. La derecha toma la bandera de la lucha contra la seguridad solo para golpear a la izquierda, pero no porque les interese. Y yo a estas alturas tengo serias dudas que a ellos tampoco les interesa el tema del narcotráfico porque es un negocio, y de repente, como si uno mira la escala, y si uno mira la unidad de análisis financiero, donde están involucradas las tarjetas, están involucrados los casinos, están involucradas inmobiliarias, bueno, entonces quiere decir que algo está pasando también en ese gran empresariado que junto con la derecha en este momento ya no solamente pidió y exigió la renuncia de Giorgio Jackson, sino que lo que ha pedido es que se terminen las reformas. En eso están ahora, las estructurales. Y las dos claves y fundamentales tienen que ver con el financiamiento a seguridad, a salud, a educación y a otras cuestiones de urgencia para la ciudadanía, y pensiones. Pensiones no es lo único. Yo creo que ahí hay también una visión un poquito sesgada. Pensiones no es lo único que se está jugando. Es súper importante, pero no es lo único. El gobierno no puede volver, y no, por favor, no le disparen al mensajero, el gobierno no puede volver a cometer el error que cometió el primer año cuando con esta cosa de transformar el programa en un tótem intocable, las cosas que tienen que ver con gobernabilidad y problemas sociales crecientes en la ciudadanía se empezaron a distanciar de la preocupación ciudadana. Y se empezó a transformar en una suerte como de dicotomía entre el programa y las angustias sociales. Es una cosa bien impresionante. Habiendo hecho el gobierno una serie de acciones concretas que en la cuenta última del presidente Boric estuvieron bien planteadas.
Pero hay que recordar que en la cuenta presidencial, en la última del presidente Boris, prácticamente la mayoría de la cuenta es sobre temas de seguridad y es lógico. Es que es lógico. Por favor, que yo creo que eso ya no sé cómo decirlo, pero para mí es que es incomprensible que haya sectores que se dicen de izquierda que no vean la importancia de esto desde el punto de vista incluso de confrontar a un adversario que lo que está buscando es que mostrar a un gobierno de izquierda que una vez más fue incapaz de resolver los problemas de seguridad, los problemas de qué, taca, 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 taca. Entonces, el escenario hoy día es complejo porque el gobierno ha dicho ya, renunció el ministro Jackson. Yo creo que más de alguna vez en este programa dijimos, esto debería haber ocurrido al comienzo, incluso con medidas mucho más fuertes desde el punto de vista de haber separado a funcionarios y funcionarios que más o menos se sabía que podían encontrarse involucrados o involucrados en lo que se ha ido investigando. Pero bueno, eso tampoco significa que el gobierno, a diferencia de otros gobiernos, incluido el de Piñera y otros más, blindaban a la gente, la blindaban. No es que fueran lo que se hizo acá, que es una cuestión de ayudar a que las investigaciones cursen y se transparenten y se hagan realidad. Bueno, renunció el ministro Jackson. Entonces ahora, ¿qué es lo que dice la UDI? ¿Qué dicen republicanos? ¿Qué dice la derecha? Bajamos la acusación constitucional, pero discutamos de verdad, dicen ellos, las reformas. O sea, ¿qué es lo que es de verdad? Que los términos de referencia que tiene la propuesta de reforma de pensiones del gobierno, de nuestro gobierno, que ni más ni menos que lo que busca es pensiones básicamente dignas, si no es más que eso, ni menos, ni menos. Eso se cumpla. La derecha y el gran empresariado van por eso. Y están usando argumentos, que mi plata no, que kikacá, que tacatá, y van allá. Van a usar la correlación de fuerzas que tienen el Parlamento a su favor, especialmente en el Senado, ojo. Y van también por el pacto fiscal. Aquí lo hemos dicho. Yo, ¿por qué menciono salud? ¿Por qué menciono educación? ¿Por qué menciono seguridad? ¿Por qué menciono vivienda? Porque la reforma tributaria que está incorporada al pacto fiscal financia muchas de estas cosas y se podrían empezar a realizar el próximo año. O sea, estamos encima. Pero ¿qué pasa si la derecha y el gran empresariado mantienen la postura que tienen y bloquean estas reformas? ¿Quién va a pagar el pato? Ojo, que la ciudadanía, si no tiene claro, si no se le informa, si no se le dice lo que el otro día la expresidenta Bachelet lo dijo claramente en Macul, así hay que hablarle a la ciudadanía. Ya hay actos de este tipo que se van a realizar en varias comunas y en varias comunas de la región metropolitana y también fuera de la región metropolitana, me parece fundamental. La CUT, de acuerdo a la información que dispongo, va a empezar a empujar también y va a salir a la calle. Y también eso es muy necesario. Y esto no se trata de ponerse así como todo a defender el gobierno, así como una cosa media atávica. No es ese el punto. Es un poquito más intenso y complejo que eso. Y creo que ahí está el curso de los acontecimientos, Mar. Yo lo veo extraordinariamente complejo, intenso, si en el diálogo, con todo esto, con la incidencia de los movimientos sociales, con las voces ciudadanas y populares, se le lograra ganar a esta mezquina posición de la derecha y el gran empresariado, bueno, eso sería algo tremendamente importante, pero tremendamente importante en primer lugar para la ciudadanía. Para esta ciudadanía que de acuerdo a la academia que conocemos ahora esta noche, y de acuerdo a estudios de la CEP, y de acuerdo a estudios que tiene el propio gobierno y que tienen los propios partidos, si tampoco estamos hablando de cosas tan extrañas, son estudios que en general transversalmente están más o menos haciendo el mismo diagnóstico. Hay una ciudadanía mayoritariamente que dice que la está pasando mal, que se distancia de la actividad política, que si le preguntan por instituciones considera que las 3 instituciones más desprestigiadas de Chile son el Parlamento, los partidos políticos, la política, y la tercera institución más desprestigiada, ni más ni menos, que es la justicia y el Poder Judicial. Entonces, ojo que esta situación de desarraigo, de falta de sentido de lo que está ocurriendo,
de identificar a estos sectores, incluida una parte importante de nuestro gobierno, responsable de lo que está ocurriendo, no es que sea tan simple de cambiar o modificar esa subjetividad. Eso no es tan simple. Eso requiere de procesos de construcción de subjetividad profundos, intensos, permanentes en el tiempo. No se resuelven con vocerías. No se resuelven con vocerías. Las vocerías deberían ser parte de un proceso de ese tipo, pero no la cuestión central. Aquí yo vuelvo a insistir, cuando uno habla de la necesidad del protagonismo social, no de la participación social, uno de lo que está hablando no es mírenme a mí, uno de lo que está hablando es que el protagonismo social inunde las calles, inunde los espacios, defienda, proponga, critique, cuestione, sea escuchada, en fin, eso es. ¿Y qué ha dicho el Academ esta noche? Que el hecho lejos que chilenas y chilenos consideran más importante del último tiempo histórico es el estallido social, la revuelta obrera y popular que hubo hace tiempo atrás. Entonces los que hablan con desprecio del octubrismo, los que se mofan, lo hemos dicho, madre, con todo respeto lo digo, pero con hasta dolor, o sea, cuando se empieza a decir aquí no queremos una constitución partisana, por la madre. Si hubieron millones de europeas y europeos, partisanas y partisanos que lucharon por la libertad contra el fascismo, en toda Europa, eso eran las partisanas y los partisanos. Entonces, cuidado con las caricaturas, siento que es muy peligroso porque si empezamos a partisanear también al pueblo chileno, chupaya, no vamos a llegar a ninguna parte, porque este es el pueblo que puede resolver a favor una correlación que la derecha sienta que, chuta, si van a cerrar la puerta, van a pegar portonazo, ¿no es cierto? Van a impedir que haya pacto fiscal para resolver los temas de seguridad, de narcotráfico, de crimen organizado, de migración a escala humana, de devolución de tierra a las comunidades mapuches, proceso que está en curso, los planes que tiene el Ministerio de Salud ya armados, pero que están esperando financiamiento, los planes que tiene armado el Ministerio de Educación, pero que no tienen financiamiento. Y en educación hay una crisis grande, hay colegios y liceos en todo Chile que están parados desde marzo. Entonces, de ese diagnóstico estamos hablando. Y yo creo que ahí es muy importante este factor social. Me decían que el otro día que el Mercurio tomó unas frases que señalé yo en una entrevista en la radio Nuevo Mundo. Sí, pues creemos firmemente que la ciudadanía tiene el derecho democrático, legítimo y necesario de empujar y de respaldar y de avanzar y de impedir este boicot antidemocrático. Lo ha dicho con toda razón el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. O sea, lo que ha hecho la derecha y el gran empresariado estos últimos días, al aplaudir y al presionar para la salida de Giorgio Jackson y ahora pedir cambio de gabinete y ahora decir ya terminemos con la reforma y qué sé yo y hablemos en serio, es simplemente un ataque al Estado democrático. Eso es, no es otra cosa. Porque el Parlamento, muy respetable, será como poder del Estado, pero en ninguna parte, ni siquiera en esta Constitución, la vigente, dice que tenga el derecho de boicotear un programa de gobierno votado soberanamente por el pueblo en primera y segunda vuelta. En ninguna parte. Y aquí lo que está haciendo es eso, boicotear. No dialogar, boicotear. Y si este camino lo gana la derecha, porque lo podría ganar, al imponer esa correlación en el Parlamento, yo creo que hay que empujar una línea que implique que la ciudadanía primero le quede recontra claro quiénes son responsables de esto, pero súper responsables, y no seguir con esta cosa media tibiona, porque no se trata de agredir a nadie. Nosotros no vamos a matar, no vamos a ejecutar, no vamos a hacer desaparecer, no vamos a torturar. No lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Eso lo ha hecho la derecha, lo han hecho el terrorismo de Estado, lo han hecho los que lo han hecho en Chile, si eso está claro. No lo vamos a hacer. Tampoco vamos a dejar de dialogar. Si el problema, insisto, y vuelvo a repetir, no es la falta de diálogo. Aquí lo que hay es que un boicot debe ser terminado.
¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda tener un nivel de pervivencia social mayor al que tiene hoy. Pero si eso no ocurre, Omar, yo creo que una hipótesis que hay que tenerla presente, hay que buscar un camino de realización de todas estas cosas con financiamientos que no necesariamente signifiquen que van a ser bloqueados y boicoteados en el gobierno, perdón, en el Parlamento. Un Mm. gobierno democrático tiene el deber de hacerlo si es que se ve enfrentado a esa situación. Juan Andrés, yo creo que en eso que tú estás planteando, fíjate que he estado viendo ahora último algunos documentales del estallido y otro tipo de documentales sobre la historia de Chile, principalmente de segunda mitad del siglo en adelante, del siglo XX en adelante. Y, y en esos documentales que estuve mirando sobre el estallido me observaba de cómo, de quiénes estaban ahí, ¿no? De quiénes estaban en las calles, que eran mujeres, que eran jóvenes, que eran ancianos, y cómo se concentraban ahí tres ideas fundamentales que tenían que ver con el tema de las pensiones, con el tema, ¿no es cierto?, de la idea de futuro, de tener un futuro, y con el tema, ¿no es cierto?, de la posibilidad de las mujeres de poder acceder en condiciones igualitarias a poder vivir en esta patria que es de todos. Eso me llamaba profundamente la atención, eso. Me llamaba también la atención el hecho de cómo esa potencia que se radicalizó ahí, que se expuso a cielo abierto, en un momento dado, ¿no es cierto?, se va opacando y se va ocultando. Y pareciera ser que, bueno, lo hemos comentado muchas veces, ¿no es cierto?, de cómo este proceso se va transformando en una involución y cómo los líderes, es que hubo líderes ahí de ese tipo de procesos también se fueron opacando en torno a eso. Y que uno de los elementos fundamentales, a mi juicio, a lo menos, es que hubo por parte de los sectores de las izquierdas una especie de sentido de culpa con el pueblo que estaba en las calles, una incapacidad de poder entrar en un diálogo más profundo, en esta línea transversal que tiene que haber, ¿no es cierto?, entre entre los sectores transformadores y este pueblo. Y cómo esa línea de conversación, ¿no es cierto?, se va traduciendo en un programa, se va traduciendo en un conjunto de ideas. Y cómo ese conjunto de ideas de una u otra forma se llega a ser un programa, no solamente un programa de gobierno, sino que llega a ser una necesidad puesta sobre la mesa. Y esa conexión pareciera ser que no se dio de todas las maneras que uno quisiera, por las razones que haya, ¿no? Por las razones que haya, por lo que hemos conversado muchas veces, por esta intervención de circuitos a través de, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación, por las incapacidades propias de los liderazgos, por las incapacidades propias de los sentidos de organización, eh, por la propia incapacidad, ¿no es cierto?, de la formación de nuestro pueblo, de nosotros mismos, por cierto. Eh, Todo eso para poder explicar una situación que hoy día es tremendamente dura, tal como tú la explicitas. Hoy día, ¿no es cierto?, virtualmente arrinconado, directamente arrinconado, y en donde tenemos que venir y luchar por la supervivencia, en donde tenemos que venir, ¿no es cierto?, y defender un espacio político, y defender una propuesta política, y en donde en este camino van cayendo también gente. Entre ellos, ¿no es cierto?, el propio Giorgio Jackson y otros, y otras, en este combate que es bastante desigual, por cierto. Además, Claro, yo creo, Omar, que sí, pues muy desigual, pero mira, yo creo que, yo insisto en este punto, los análisis, particularmente lo de subjetividad, uno tiene que hacer el esfuerzo por tratar de partir desde esas realidades de subjetividad.
y no ficcionar, porque ahí, por ejemplo, yo tengo para mí, a esta altura en Chile, analizar los comportamientos electorales de la ciudadanía con el voto obligatorio, que implican 5 millones de personas que votan ahora, Mm. sobre la base de esta categoría de conceptualización del universo electoral, izquierda, centro, derecho, es un desastre. No, no, ya no. Es un desastre, y es un desastre que te puede llevar a errores garrafales, pero además te puede llevar a confusiones, a cuestiones muy locas. O sea, Bueno, la otra vez lo hemos dicho, la volatilidad del voto en Chile es una realidad incluso con voto voluntario, no con voto obligatorio. si O el sea, partido, o sea, 60 por... para decirlo claro, si el Partido Republicano cree que los votos que obtuvo son un apoyo directo a su programa, están bastante equivocados. Como Y en al su revés, momento, ¿no es cierto?, la lista del pueblo, cuando ganó, también creía, ¿no es y al cierto?, y revés, y al creyó revés, a pie claro, juntilla que era su programa, y en eso también al revés. fracasaron. No, lo que pasa es que ahí hay, yo otras veces lo he planteado, cuando todavía con universo electoral voluntario, no obligatorio, 60% de la votación de París se va a Boris, no a Kast, casi 30% de la votación de Beatriz Sánchez se va a Piñera, no a Guillermo. O sea, Y pues, ojo, no estamos hablando de un fenómeno que primero hay que explicárselo, pero segundo que es una realidad. Dicho esto, yo lo que creo es que en Chile en este momento, le gusta a quien le guste, la mayoría ciudadana cree que el tema de las fundaciones es sinónimo de corrupción, indecente, indignante. Eso es. ¿sí? Y cree que una corrupción indecente e indignante por dos razones. Una, porque se le está quitando la plata a los más precarizados, campamentos, cuestiones de ese tipo. Todo esto construido desde lo que tú quieras, pero es así. Esa es la convicción de la ciudadanía, la subjetividad que Ujú. hoy día existe. Se asocia directamente a un partido que es eje del gobierno, Revolución Democrática, y también a los partidos de gobierno, y se asocia también a la figura de George Jackson. Eso es. ¿Sí? Entonces yo creo que, pucha, los pies sobre la tierra, porque si no empezamos a actuar de una manera tan errática que a mí me parece que, que no es la más adecuada, insisto en este punto, no es la más adecuada. Ahora, esto implica que uno niega o relativiza o disminuye que los adversarios de clase, que la derecha, que el gran empresariado, están arriba de esta situación y empujan, empujan, empujan. Obvio, claro que sí. Lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. Y es nuestro deber tratar de analizar a fondo ese comportamiento y esa correlación de fuerzas para derrotarla, para impedir que hagan lo que ya están haciendo. Y creo que ahí está el cuadro, Omar, de la complejidad. Yo Yo, insisto en este punto. sí, O sea, Juan Andrés, a eso el, yo añadiría lo siguiente, que el empresariado, si hay algo que ha hecho, y ciertos sectores de la derecha, si hay algo que han hecho, es que ellos mismos están acelerando el proceso de contradicción de clase, sí, claro. a través de lo que ellos, ¿no es cierto?, están escalando. Mira, me permito sugerir este texto, no sé si se lee. La revolución y la contrarrevolución en el Chile de Allende. ¿Ya? Discurso del comandante Fidel Castro en el Estadio Nacional. Ujú. Un buen tiempo antes del golpe, ¿eh? Ojo, un buen tiempo antes del golpe. Lo que tú acabas de decir es una de las ideas que desarrolla en este discurso Fidel. Insisto, bastante antes del golpe. Todavía la ofensiva no estaba desatada. Pero aquí Fidel señala, advierte de la ofensiva y de las características. No digo que se vaya a repetir, nada que ver, por favor. Ya terminemos con eso. Yo no estoy diciendo eso, nada que ver. No estoy diciendo ni algo cercano a un golpe, nada que ver. Estoy diciendo de que en cuanto se agudizan las contradicciones de clase, lo decía Fidel en ese momento, él lo que visualizaba era una derecha que en la lucha ideológica, en la lucha de masas, decía él, en la lucha de masas, en la lucha callejera, en la lucha parlamentaria, en la lucha política, estaba tomando la ofensiva respecto de
los sectores medios, lo decía Fidel, los sectores medios y los golpes a la moral revolucionaria del pueblo chileno que él admiraba profundamente porque la consideraba de una profundidad muy grande. Bueno, ahí vamos. Ahí, bueno, vamos cerrando el programa de hoy, pues. Y como siempre, vamos a intentar dar con un textito que tiene el nombre inicial que se llama Línea de Masas. Vamos a ver cómo resulta. Vamos. Vamos a ver cómo resulta. Los hermanos comen sopaipillas en la feria del barrio. Su felicidad acumulada en el círculo de masa frita está a una porción de ketchup de la casa de todos, tan rayada y vuelta a pintar, tan salpicada de sangre, tan esterilizada y sometida al embargo, que da pena mirarla. En el puesto de libros, la anciana recordó cuando Jackson aplanó la calle de lado a lado en la feria de Santa Julia, y de cómo ella le dijo que se parecía al Arturo Prat de la portada de Baradit, con su historia secreta. Secretas cofradías de unos cuantos giles, definiendo hacia dónde se va, denuncia la Marinovich, citando la página 10 del libro de Mirko. Como voy por la 20, puedo anticipar el gustito por Harari y las culpas de la especie del señor director. La anciana dice haber comentado con los boys algo sobre su voluble línea de masas. Tanto focus group, cazadores de tendencias, like y corazoncitos no bastaron para impedir que el pelado saltara al abordaje. Provocador, buenísimo. Así nomás. Gracias, Omar. Gracias, Así nomás Omar. es. Muy Que bien. estén bien. Buenas noches. Chao. Buenas Chao, chao. noches.